Muy buenas noches para todos, muy feliz día a todas las mamás. Me recordaban ahí que la clase de los chiquitos no tiene límite hacia abajo, ¿eh? Pueden ir hasta los bebés, si quieren, pueden pasar ahí que van a tener un tiempo especial. Y saben que, bueno, si alguien viene a la iglesia especialmente el Día de las Madres, me va a ver como una figurita repetida. Dice, ¿otra vez va a subir esta persona a hablar del Día de las Madres? Y bueno, no sé, hay alguna, por alguna razón me ha tocado algunos años seguidos, pero me voy a jubilar de esto, ¿eh? Después, mi próximo mensaje del Día de la Mamá va a ser dentro de 10 años más o menos, ¿no? Capaz que yo sea abuelo, no sé, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que me tocó otra vez compartir, y siempre es un privilegio hablar con ustedes y especialmente con las mamás en su día. Qué bueno que es ver a los chicos expresando con nervios, ¿no? Se cohíben un poco, pero expresan el amor, el cariño que tienen hacia sus mamás y que sienten de sus mamás. Como decía Gaby, queremos agradecer a las mamás y a los papás que domingo a domingo, bueno, nos dejan estar un ratito, compartir con sus hijos y poder enseñarles algo de la palabra de Dios, que es la Escritura, que es la Biblia. Y pensando en qué compartir con ustedes, qué podemos hablar, en qué podemos pensar en este ratito que vamos a tener para concentrarnos en lo que dice la Escritura, acerca de las mamás particularmente, pero acerca de cada uno de nosotros. Pensaba en hablar de la primer madre, de la primer mamá. Saben, algunos en nuestro mundo, pensando o inspirados por la teoría de la evolución, piensan que la primer mamá fue una mona, ¿no? Nosotros no creemos eso, ¿no? Creemos que la primer mamá fue una mujer, hecha y derecha, una mujer creada por Dios, ¿no? Nosotros creemos lo que dice la Escritura, y es que tanto el hombre como la mujer son una creación especial de un Dios todopoderoso y sabio, ¿no? De Dios, ¿no? Así que les invito a abrir nuestras Biblias, aquellos que la tengamos, en Génesis, en el capítulo 4. Primer libro de la Biblia, el libro de los comienzos, ¿no? El libro que nos habla de la creación de Dios, de la creación de todas las cosas que Dios creó, inclusive de la humanidad, como estamos pensando, inclusive de la primer mujer, el primer hombre, y de la primer mamá, que como ustedes saben, la Biblia nos dice que se llamó Eva. Saben que Eva quiere decir viviente, viviente. Y ese nombre lo declaró por primera vez su esposo Adán. Adán quiere decir hombre. Los nombres en la Biblia tienen un significado que es muy profundo y especial, los nombres en general. Cuando la primera vez que se mencionó el nombre de Eva, Adán dijo así, esto está en el capítulo 3, en el versículo 20, dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea que el nombre de la primer mujer lleva allí como encriptado, como escondido, que ella iba a ser la madre de todos los vivientes, de toda la humanidad. Eva fue la primer madre, la primer mamá. Y quizá vamos a ver en su historia, en parte de su historia, pero no la podemos ver toda, reflejada la experiencia de la maternidad, con sus claros y oscuros, con sus momentos de gozo, de alegría, pero también de los otros. Eva, madre de todos los vivientes. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es el ser humano, podríamos decir, la cúspide de la creación de Dios, ¿no? de lo que vemos, de las cosas materiales. Es solo el ser humano aquel que tiene esa imagen y esa semejanza de Dios. Solo el ser humano tiene conciencia de su propia existencia, registra su historia. Solo el ser humano puede adorar a Dios y buscarle. Solo el ser humano
tiene problemas morales, ustedes no van a ver que eso ocurre con ningún animal, solo el ser humano, porque es, digamos, la parte más alta de la creación de Dios, creado especialmente por Dios a su propia imagen y a su propia semejanza. Ahora, la Escritura nos cuenta que después de crear todas las cosas y de crear al ser humano, ocurre lo que podemos llamar un gran cataclismo, un evento que la Escritura lo destaca por su importancia, y es el primer pecado. Es cuando Satanás, un poco podríamos decir disfrazado de esta serpiente, tienta a Eva, hace o le propone que coma de ese fruto que estaba prohibido. Eva come del fruto, desobedece a Dios, y después Adán, sin tentación por medio, pero también come del fruto, desobedece a Dios, y viene entonces ese pecado, y viene la muerte, sobreviene la muerte. Ahora, la muerte que nos habla la Escritura, como decían acá el versículo de los niños, porque la paga del pecado es muerte, Dios se lo había advertido al hombre. Le dijo, si ustedes comen de este árbol, el día que coman de él, ciertamente morirán. Ahora, el día que comieron de ese árbol, no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. La muerte es separación de Dios, ¿no? Esa muerte espiritual es separación de Dios. Y ellos fueron expulsados de la presencia de Dios en ese mismo momento, por su pecado, por su desobediencia. Y esto es muy importante en la historia bíblica y para cada uno de nosotros. Saber que el ser humano, la humanidad, está separada de Dios por su pecado. Y este pecado que comete el primer hombre y la primera mujer creado por Dios se iba a transmitir a toda la humanidad, porque en ellos, estaba toda la humanidad representada, no había más seres humanos que ellos, y todos fuimos entonces separados de la presencia de Dios. Ahora, ¿saben que antes de esa expulsión del paraíso, dice la Escritura, en el versículo 21 del capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque dice que ellos empezaron a mirarse, que estaban desnudos, que era algo normal, natural, y se empezaron a avergonzar, ¿no? El pecado trajo la vergüenza a la raza humana. Pero Dios dice que hizo acá túnicas de pieles y los vistió. Y acá hay un mensaje muy interesante para aquellos que les gusta estudiar profundamente la Biblia. Y es que se da indirectamente, nos menciona la Biblia aquí, la primer muerte física de un animal, ¿no? Indirectamente. Porque para hacer túnicas de pieles, un animal tiene que morir, ¿no? Sin duda, ¿no? No hay otra manera de hacer una túnica de piel, ¿no? O sea que murió un animal inocente para cubrir la vergüenza del hombre. Y eso es un mensaje que ya nos hacía pensar en aquel inocente que iba a morir por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Es un mensaje como escondido en la Escritura. Muchas cosas vamos a encontrar en la Escritura si la estudiamos así profundamente. Pero entonces, empieza la vida lejos de la presencia de Dios, lejos del paraíso de este hombre y de esta mujer. Y dice el capítulo 4, versículo 1, una historia muy conocida. Una historia conocida aún por los que no conocen la Escritura y no creen en la Escritura. Es la historia de Caín y Abel. Los primeros nacidos en la tierra, después de la expulsión del paraíso. Primero fue Caín. Vamos a leer ahí esta porción de la Escritura. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Este conoció habla de conocer íntimo, de un conocimiento de relación sexual, ¿no? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Qué interesante que esta primer madre, cuando le va a poner el nombre a su hijo, nombra a Dios.
Dice, he adquirido varón, he sido formado este varón por voluntad de Dios. Cuando Dios condenó a la serpiente, cuando Dios le habló y, a la serpiente que había tentado a Eva, le dijo una promesa interesante también. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ya nos estaba hablando la Escritura de la descendencia de la mujer, de un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza del enemigo de nuestras almas, de Satanás y del enemigo de Dios, ¿no? Y ya nos estaba hablando la Escritura en sus primeras páginas del Salvador, del Mesías que iba a venir. Y quizás la mujer, la primer mamá, cuando quedó embarazada y no sabía lo que estaba pasando quizá, ¿no? Y cuando tiene a su bebé y dice, este niño ha nacido por voluntad de Dios. Y le puso Caín. Y Caín es una palabra que quiere decir adquirido, ¿no? Suena parecido a adquirido. Entonces dice, versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y allí sigue un diálogo entre Caín y Dios. Vamos a leer después algún versículo más, pero vamos a dejarlo ahora por aquí. Una historia bastante conocida de la Escritura, ¿no? La historia de estos primeros nacimientos, de esta primer mamá. Yo te invito a que podamos hoy, vamos a repasar un poquito lo que pasó con Caín y Abel, pero después vamos a concentrarnos en la visión de la madre. Vamos a pensar en Eva como madre y cómo puede haber vivido, experimentado esto que estamos leyendo aquí. Un hecho desgraciado, ¿no? Un hecho delictivo, aunque no existían ni leyes, ni policías, ni cárceles, ¿no? Nos muestra el efecto del pecado transferido de ese primer hombre y mujer que pecaron a su descendencia. Uno se imagina la expectativa de esa madre que tiene ese primer hijo, ¿no? Ese primer nacido en la tierra. Caín nos muestra a nosotros lo pecadores que somos, ¿no? Los pecadores que somos, ¿no? La descendencia de Adán y Eva, el primer hijo fue Caín, y nos muestra lo pecadores que somos, el efecto del pecado en nuestra vida. Caín también nos muestra, como vamos a pensar ahora, los religiosos que podemos llegar a ser, ¿no? Podemos decir que Caín fue el primer religioso de alguna manera, porque vieron que en un momento traen su ofrenda delante de Dios. Y dice la Escritura que Caín trajo, él era labrador de la tierra, y dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, a Dios. De alguna manera podemos pensar que él,
bueno, quiso agradar a Dios por sus obras, lo que él hacía. No nos dice que trajo de lo mejor, y nos dice que trajo, bueno, una ofrenda vegetal. Si bien después, en el tiempo de la ley, existirían este tipo de ofrendas, pero lo que Dios había sugerido, podemos pensar, al traer esas pieles a Adán y a Eva, y quizás habían entendido Adán y Eva, es que para presentarse delante de Dios es necesario la muerte de un inocente. Cuando Abel trajo su ofrenda, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. La mejor oveja que él tenía, la trajo como sacrificio a Dios. Y la Escritura nos dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Yo pensaba, ¿no? Caín quiso agradar a Dios por sus obras, por lo que él sabía hacer, por lo que él pudo hacer, ¿no? Y saben, es una representación de la religión, ¿no? La religión y las religiones de este mundo tratan de enseñarnos, nos proponen qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir para agradar a Dios, ¿no? ¿Cómo podemos los seres humanos acercarnos a Dios, ¿no? Haz esto, no hagas aquello, cumple con tal o cual ritual. Pero la Escritura nos dice claramente que de esa manera jamás podemos acercarnos a la presencia de un Dios santo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque el pecado nos aleja de Dios. Hizo una gran división, aquella división que estaba tan fresquita acá, que recién se habían separado de Dios, ¿no? No había posibilidad de presentarse delante de un Dios santo con lo que yo hago, con lo que yo soy. Soy pecador, estoy separado. La religión siempre te va a proponer eso, ¿no? Hacé esto, hacé aquello, ¿no? Orá así, rezá de esta manera, y así Dios te va a ver con agrado. Mentira. La Biblia nos dice, de esa manera, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante del Dios Santo, ¿no? Pero otra actitud fue la de Abel, ¿no? Abel dijo, bueno, traigo un animal, el mejor que tengo, sin mancha, sin defecto, y lo sacrifico para Dios, ¿no? Y en ese sacrificio, sin duda nos estaba haciendo pensar la Escritura en el mayor y mejor y único sacrificio que quita el pecado del mundo, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? De alguna manera se estaba proyectando miles de años hacia adelante, sin saberlo, pero la Escritura nos habla ocultamente de ese sacrificio que iba a venir. La única forma de presentarnos delante de un Dios santo es a través de ese derramamiento de esa sangre. Ahora, pensaba, ¿no? Caín entonces nos hace pensar, te hace pensar a ti y a mí, lo pecadores que somos y que podemos llegar a ser, ¿no? Lo religiosos que podemos llegar a ser también, tratando de alcanzar a Dios por nuestras obras, ¿no? Pero es imposible, ¿no? Y lo extraviados que podemos estar después. Porque la Escritura, la historia bíblica nos muestra que Caín, después cuando dialoga con Dios, primero que nada, Caín tuvo un diálogo con Dios antes de hacer este terrible pecado, antes de matar a su hermano. Dios le dijo, ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que estás pensando? Le estaba haciendo reflexionar, le estaba llevando a usar la conciencia, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás pensando hacer? ¿Por qué estás enojado? Caín tuvo el mejor consejero, Dios, pero rechazó el consejo. Así somos los seres humanos. Tú y yo somos así, ¿no? Y decidió dar rienda suelta a ese enojo. Y así mató a su hermano. ¡Qué tremendo! El primer ser humano, el primer hijo de la primer mamá, fue un homicida. Así de pecadores somos tú y yo. Esto es un mensaje bien difícil de tragar, pero que la Escritura nos dice a ti y a mí. Somos así de pecadores, ¿no? Ahora, si Caín nos muestra lo pecadores que somos, Abel nos muestra lo que podemos llegar a ser.
Porque Abel se acercó a Dios a la manera de Dios. Sacrificó un animal, derramó sangre, como de alguna manera Dios le había enseñado. Después iban a venir otros sacrificios con el pueblo de Israel, sacrificios de animales que cubrían el pecado, que ponían ahí como un manto encima del pecado, para que Dios pudiera seguir viendo con agrado a su pueblo. Pero hasta que viniese, como decíamos, el único verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo, el sacrificio de Cristo. ¿Saben? La Biblia nos dice que Jesús mismo nos dice en la Escritura que Abel era justo, ¿no? Mateo 23:35 dice así Jesús, dice Abel el justo. O sea que él era una persona que buscaba a Dios, que buscaba seguir, agradar a Dios, los mandamientos de Dios. Y Hebreos 11 nos dice que Abel era un hombre de fe, era un hombre de fe, un hombre que se acercó a Dios con fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero él se acercó a Dios con fe, confiando no en sus obras, sino en que se estaba presentando delante del Dios Santo a través de aquel sacrificio como Dios le había dicho. No es posible, queridos, acercarnos a Dios a nuestra propia manera, ¿no? Uno dice, no, pero yo creo a mi manera. Podés hacerlo, pero no es posible acercarse a Dios así. Uno se tiene que acercar a Dios a la manera de Dios, a la manera de Dios. Y la manera de Dios es a través de Jesucristo. Ahora, pensemos un poquito en la mirada de la madre de Eva. Ese primer nacimiento, toda esa expectativa, quizá Eva tenía esa promesa que había recibido, que había escuchado de parte de Dios, que de su simiente iba a venir aquel que iba a aplastar al enemigo, el Mesías, el Salvador. Quizá hasta pensó, bueno, este niño quizá es este que Dios nos prometió. Todas las expectativas puestas en aquel niño. Y resulta que ese niño, al crecer, se convierte en un asesino. Qué tremendo, ¿no? Yo pensaba quizá había sentimientos de culpa en Eva, ¿no? Ahora, es interesante notar que Dios en ningún momento habla de que Eva y Adán fuesen responsables del pecado de Caín. Dios hace responsable a Caín de su propio pecado. Y esto es importante también, ¿no? A veces, como padres, mamá, papá, sin duda que no somos perfectos, ¿no? Sin duda que cometemos errores. Muchas veces, que tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero las cosas pueden salir como no esperamos. Y la maternidad y la paternidad también, pero estamos pensando en la maternidad, tiene esto, ¿no? Puede traernos los mayores gozos y alegrías a nuestra vida, pero al mismo tiempo puede traernos las peores tristezas, la peor desazón. Dice acá, y pensaba, siempre la influencia de una madre, de un padre, va a ser determinante, va a ser importante, pero sepamos que podemos hacerlo mejor, podemos hacer todo nuestro esfuerzo, podemos dedicar todo nuestro corazón a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestros hijos, y aún así, llegado el momento de la decisión, que ese hijo, que esa hija decida mal. Y qué dolor trajo este hijo a esta madre, ¿no? Y qué vergüenza, ¿no? Pero saben, el amor es así, ¿no? El amor es así. El amor nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Pensaba en Eva en relación a su hijo Abel, ¿no? Un hijo piadoso, un hijo que adoraba a Dios, un hijo trabajador. Y su muerte, en forma injusta, por el enojo sin sentido de este otro hermano. ¿Y cuántas historias en nuestro mundo, contemporáneas, que nos hacen pensar y nos remedan esto? ¿Saben? Algunas personas se preguntan si vale la pena ser mamá.
¿Sabían eso, no? Algunas personas se preguntan en este mundo si vale la pena traer niños al mundo. El otro día leía un artículo en un diario que lo escribía una mujer, ¿no? Y decía, bueno, que ella tenía amigas y amigos, ¿no?, que habían decidido no tener hijos. Y bueno, al seguir leyendo esta historia, ¿no?, y al final ella recomendaba tener mascotas, tener una mascota. Porque bueno, el mundo está tan terrible, hablaba ahí de algunos problemas de la humanidad. Dice, mejor tener una mascota, siempre la vas a tener contigo, nunca vas a tener problemas, siempre va a festejarte cuando vuelvas a tu casa. Y yo decía, ¿es verdad esto que estoy leyendo? ¿Puede haber una generación que compara tener una mascota a tener un hijo? ¿No? Qué tremendo, ¿no? Este es el pensamiento de gran parte de nuestro mundo. Dice, como tener un hijo es tan arriesgado, mejor no tenerlo, mejor tener una mascota, ¿no? Y uno podría leer esta historia y decir, Eva, ¿vale la pena? ¿Vale la pena tener hijos entonces? ¿Vale la pena traer hijos a un mundo de dolor, de muerte, de pecado, de corrupción, ¿no? Miren, leía las palabras de un gran pensador, C.S. Lewis, que habla del amor, ¿no? Que habla del amor, ¿no? Traer un hijo al mundo es amor, ¿no? Y uno lo ama. ¿Y cuánto aman las madres a sus hijos y los padres a sus hijos? Y vamos a amar. Y siempre que amamos, vamos a ser vulnerables. Dice C.S. Lewis, amar del todo es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón será estrujado y posiblemente roto. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes darle tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal, dice C.S. Lewis. Cúbrelo cuidadosamente, evita cualquier enredo, guárdalo bajo llave en el ataúd, en el féretro de tu egoísmo. Pues en ese féretro, sin movimientos y sin aire, cambiará. No lo harán pedazos. Se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. El único lugar, aparte del cielo, donde puedes estar perfectamente seguro contra todos los peligros del amor, es el infierno, ¿no? Tremendo, ¿no? C.S. Lewis dice, amar es traer dolor a nuestro corazón y a nuestra vida. Porque el dolor es normal en un mundo de enfermedad, de injusticia, de pecado, de corrupción. Ahora, ¿vale la pena? ¿Y no nos enseñó Dios que vale la pena? ¿No nos enseñó Dios que sí vale la pena? Si amar es vulnerable, Dios se hizo vulnerable desde el momento inclusive que creó al hombre. Las genealogías nos dicen que Adán fue hijo de Dios y hablan de hijo de Dios. Y ese hijo que Dios creó se rebeló contra Dios, se apartó de Dios. Fue un hijo rebelde, fue un hijo descarriado. Dios conoce el dolor de una madre que tiene un hijo descarriado. Dios conoce el dolor de un padre que tiene un hijo descarriado. Dios, cuando permitió que su Hijo, el Señor Jesucristo, viniera a esta tierra a morir por nuestros pecados, tuvo que contemplar a su Hijo muriendo en la cruz, en tu lugar y en mi lugar. Dios conoce el dolor de una madre, de un padre que pierde a su hijo, como perdió Eva. Dios sabe lo que es perder, lo que es doler el corazón por amor, porque Él entregó a su Hijo amado en la cruz. Y Dios nos dice que vale la pena. Estos padres dolientes, sufrientes, amantes, iban a tener muchos hijos más. Pero nos habla la Escritura, el versículo 25 de ese capítulo 4, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo
y llamó su nombre Set, que quiere decir sustitución. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esta madre había quedado sin sus 2 hijos en ese acto terrible del homicidio. Pero Dios, dice acá, bueno, quedó otra vez embarazada y tuvo otro hijo, y ese hijo le llamó Set. Y también nombra a Dios. Ella siempre tenía a Dios en su mente y en su corazón cuando le pone el nombre a su hijo. Así que Adán y Eva iban a ser sorprendidos por esta alegría, por este gozo, de tener este nuevo hijo. Y de este hijo y de la descendencia de este hijo, dice acá, Set le nació un hijo. O sea que ya nos habla de Adán y Eva como abuelos, ¿no? Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De ese hijo Set se abriría una descendencia piadosa que buscaría a Dios, ¿no? Y esa descendencia seguiría y seguiría y seguiría y llegaría a Abraham, ¿no? Y seguiría y seguiría y seguiría y llegaría a David. Y seguiría y seguiría y seguiría y llegaría a Jesús, ¿no? Jesucristo, el Mesías prometido, vino de esa descendencia de Set, de este hijo. Así que estos primeros padres, esta primer mamá dijo, vale la pena. Confío en Dios y voy a seguir adelante. Y dijo, vale la pena, la escritura, vale la pena ser mamá, ser papá. ¿Va a haber dolor? Claro que sí. Donde hay amor hay dolor, pero vale la pena. Ser procreadores con Dios, ¿no? Procrear, ¿no? Crear junto con Dios a ese hijo, esa hija. Ahora, ¿saben? La sangre de Abel, hemos leído, clamó desde la tierra por justicia, por juicio. Pero la Escritura nos dice, en Hebreos, en el capítulo 12, nos habla de otra sangre, de la sangre de otro cordero, de la sangre de Cristo. Y nos dice, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, que nos hemos acercado, cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, cuando nos acercamos a la salvación, dice el versículo 24 del capítulo 12, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamó desde la tierra a Dios por justicia, por juicio. Pero la sangre de Cristo clama por perdón y por salvación. Por eso dice la Escritura que clama mejor. Algún día Dios va a poner todas las cosas en su lugar. Dios va a ejecutar su justicia. Ahora, yo te pregunto, si Dios hoy mismo, dentro de algún minuto, ¿no?, decidiera ejecutar su justicia, ¿quién de nosotros permanecería de pie delante de un Dios santo? Nadie, ¿verdad? Nadie, ¿no? Y por eso, viéndote a ti perdido, perdida, viéndome a mí perdido, es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, quien vivió una vida sin pecado y que fue a la cruz a entregar su vida en tu lugar. Fue tu sustituto en la cruz. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, pagó el precio por tus pecados, lo que tú tendrías que sufrir eternamente en el infierno. Él lo sufrió allí, ese precio lo pagó el Señor Jesús. Él fue el Cordero inmolado, Cordero santo y sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y esa sangre es aplicada a su vida y le limpia de todos sus pecados, ¿no? Y le hace un hijo, una hija de Dios. Así que la propuesta que queremos dejarte, ahora van a haber otras sorpresas y van a venir otras cosas y regalos, etcétera, ¿no? Pero la propuesta que te queremos dejar como iglesia, como creyentes, la verdad que no somos mejor que nadie, somos tan pecadores como todos, ¿eh? Cualquiera de nosotros, los que nos congregamos en esta iglesia.
igual de pecadores, pero que hemos recibido la redención y el perdón. Y lo que te queremos proponer, mamá y papá, que están acá, muchas madres y muchos padres, lo que te queremos proponer es que recibas a Jesucristo como tu Salvador, como el Señor de tu vida. Él fue el Cordero que murió en la cruz por tus pecados, ¿no? Él fue quien te amó. El Padre te amó y por eso sufrió ese dolor de ver a su Hijo morir en tu lugar. ¿Qué harás con este sacrificio? ¿Qué harás con el Señor Jesús? ¿Qué harás con el Evangelio? Ya lo sabes. No puedes decir que no lo sabes. Ya sabes que Dios te ama, ya sabes que Dios entregó a su Hijo por ti en la cruz y está la propuesta de que tú le recibas como tu Salvador. ¿Qué vas a hacer? La propuesta que nosotros te hacemos es que hagas como nosotros. Un día nos hablaron de este mensaje del Evangelio y lo creímos y cambió para siempre nuestra vida. Te proponemos que hagas lo mismo. Vamos a orar, ¿les parece? Y si hay acá alguna persona que ha entendido el mensaje de Dios, que somos pecadores, que nos estamos yendo al infierno, a la condenación por nuestros pecados, pero que Dios te ama y entregó a Jesús en la cruz por tus pecados. Si tú has entendido eso, ¿por qué no hablas con Dios, arrepentido, arrepentida, y le pides a Dios que te perdone, en base al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz por ti? Si tú le pides a Dios hoy que te perdone, Él te perdonará, te limpiará, y tú serás una hija de Dios para siempre, un hijo de Dios para siempre. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú creaste todas las cosas, con tu sabiduría, con tu poder, con tu majestad, todas las cosas que vemos y aquellas que no vemos, tantas cosas, Padre, que nos maravillan, con tanta belleza, con tanta perfección, con tanto orden, Señor. Pero, Padre, nosotros como seres humanos te desobedecimos, pecamos, nos apartamos de ti. No solamente por el pecado de aquellos primeros padres, sino por nuestro propio pecado. Hemos pecado contra ti, nos hemos apartado y sabemos que, como dice tu palabra, tu ira y la condenación pesa sobre cada uno de nosotros. Pero gracias, Padre, porque la Escritura también nos habla de ese Mesías, de ese Salvador, que vino a dar su vida por nosotros. Padre, si acá hay alguna persona, alguna mamá, algún padre, si hay alguna persona, Padre, que ha recibido este mensaje de tu Evangelio y que tú has obrado en su corazón, si esa persona está arrepentida de su pecado, de su vida lejos de ti, y Padre, te pedimos que estés obrando para que pueda con fe recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, para que pueda creer en ese Señor Jesús que murió y que resucitó al tercer día, y que su sangre sigue siendo eficaz para salvar hoy. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos estar delante de ti y gracias por tu oferta de salvación, porque la gracia sigue disponible y a disposición de cada uno de nosotros. Solamente hay que recibir el regalo de la salvación que tú nos ofreces. Gracias por eso, Padre, y que siga tu palabra trabajando en nuestras mentes y en nuestro corazón. En el nombre precioso, digno y amado del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.